se dijo de que el presidente llega al poder sin equipo para gobernar y resulta que progresivamente han ido saliendo, digamos, figuras muy prominentes. ¿Eso qué nos indica? Que aquí lo que ha faltado es en esos otros gobiernos que han pasado, ¿verdad? Figuras prominentes que quieran dedicarse a su ministerio y a trabajar duramente por el ministerio. Ministros que son prominentes, hombres y mujeres, ¿verdad? Notablemente en el grupo de mujeres, digamos, Natalia Díaz, digamos, ocupa un papel prominente en un ministerio dificilísimo. Es uno de los ministerios más difíciles porque es en un partido que gana la presidencia de la República, pero que no tiene un suficiente número de diputados y que está en minoría de diputados en un país como Costa Rica, en donde la Asamblea Legislativa, digamos, tiene grandes poderes, ¿verdad? Poderes por encima del Poder Ejecutivo, ¿verdad? La Asamblea Legislativa no es que sea el primer poder de la República, pero bueno, si el Ejecutivo y el Judicial no saben, digamos, coordinar acciones, pues se convierten en poderes sobresalientes. Entonces, digamos, el equipo de gobierno del presidente Rodrigo Chávez empieza a ser visibilizado, muy visibilizado. Hay ministros y ministras, ¿verdad? Y hay algunos que han podido trabajar muy libremente. Digamos, yo les voy a mencionar a algunos de ellos que quizás ustedes no han visualizado. Pero, digamos, si uno sigue la política internacional y los acuerdos de Costa Rica con, digamos, los países más ricos del mundo, entonces ustedes dicen, este ministro realmente es un hombre prominente en el manejo de las relaciones internacionales. Me refiero a Tovar, el ministro de Comercio Exterior. Es decir, lograr un pacto con Emiratos Árabes no es ningún país. Sí, si nosotros fuéramos grandes productores de petróleo, normalmente lo hubiéramos tenido hace muchos años, pero no producimos petróleo. Es más, es un campo que habría que indagar, ¿verdad? Tovar es el que negoció con los Estados Unidos los acuerdos, digamos, para entrar en la producción de equipo, digamos, para computadora, los chips, los microchips y todo esto, ¿verdad? Pero él sabe, ¿verdad?, que su figura está siempre, digamos, en esos actos, las cámaras lo captan, pero las cámaras, digamos, no le dan la entrevista, llamémoslo así, técnica, ¿verdad? La entrevista más técnica se la dan, pero no lo hacen sobresalir. A Tovar le toca trabajar, digamos, el tema, digamos que para Liberación Nacional los tiene heridos, ¿verdad? Que era el COMEX, que era toda digamos, la logística para traer, digamos, las zonas francas y los capitales extranjeros. ¿Quién maneja hoy día eso? Lo maneja Procomer. ¿Quién maneja ese ministerio? Lo maneja Tovar, ¿verdad? Es un excelente ejemplo, digamos, de alguien que es poco visible, pero que está acumulando, digamos, lo que uno llama en política un perfil que si él decide, digamos, y ya eso son decisiones personales, decide, estoy todavía muy joven, puedo esperar, puedo trabajar otros 4 años más como ministro o ministro de Relaciones Exteriores, en fin, digamos, una figura prominente. A otro, digamos que de esos presidentes ejecutivos que les ha tocado muy difíciles y que han demostrado, digamos, que van sacando la tarea adelante, ¿verdad?
es Juan Manuel Quesada en Recope primero. Porque un país que estaba acostumbrado a tener la gasolina por encima, digamos, de los 1.000 colones, empezar a hacer rebajas sostenidas, llevarla hasta 700, bueno, ahora con su cambio han venido aumentos, pero digamos, logró manejar, digamos, muy bien Recope, logró administrar bien Recope, logró controlar mucho el robo de combustible, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, el guachicoleo. Logró controlarlo bastante, se convierte en una figura muy llamativa. En Recope era muchísimo más visible, porque el problema es que ahora en acueductos y alcantarillados es complicado. Es complicado porque quizás era uno de los campos, es una institución más nueva, 1968 se crea el AIA, que se llamó así, Acueductos y Alcantarillados, hoy se llama Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Pero sin embargo, digamos, ha sido un hombre valiente, ha dado la cara, ha ido donde están los manifestantes, les ha explicado el tema, digamos, de la escasez de agua, ¿verdad? Y bueno, hoy día coordina, digamos, con el presidente ejecutivo del ICE el tema de las represas, el tema de las lluvias y el tema, digamos, de la sequía que veía el país y el riesgo de que pudiésemos, como muchos países de América Latina, estar sometidos, digamos, a un régimen, digamos, de cortes eléctricos, ¿verdad? Que eso a cualquier gobierno lo golpea fuertemente. Entonces, ese es un buen ejemplo. Voy a ver, digamos, del lado de las mujeres. Del lado de las mujeres, digamos, ha hecho un trabajo excelente. Es un ministerio que yo conozco mejor su organización, porque empecé a trabajar ahí en mis años de debutante profesional, pero pude ver, digamos, buenos funcionarios que después fueron también ministros de planificación y política económica. Es un ministerio que también ha colocado varios presidentes. Miguel Ángel Rodríguez venía de ese ministerio, de hecho creo que es de los primeros ministros, ¿verdad? Que es cuando, digamos, Costa Rica empieza a pensar, digamos, en el concepto de que se puede, digamos, lograr una planificación económica y política del país. Y entonces, digamos, ahí tenemos a Laura Fernández. Igual con un perfil, digamos, que no es, ¿verdad? No es que todos los días estén en los medios de comunicación, sino que, digamos, muy mesuradamente sale a anunciar, digamos, tareas que desde un ministerio como el que ella dirige no son tan fáciles que lleguen a la prensa, ¿verdad? Ha sido una mujer muy valiente, digamos, ha defendido posiciones, digamos, gubernamentales, como, digamos, el proyecto de ciudad-gobierno, que ella es la que lo maneja, ¿verdad? Lo ha manejado a la altura, digamos, ella es economista, pero lo ha hecho a la altura, digamos, de un buen, digamos, profesional, digamos, que tienen que conocer algo de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y ha hecho, digamos, una labor muy destacada, ¿verdad? Es una mujer visible, es una mujer muy joven, igual que podría decir, puedo esperarme, puedo darme un cambio, digamos, de ministerio, o voy a correr en la vida política y voy a ser la segunda presidenta de Costa Rica más joven, ¿verdad? Y el tercer caso es el caso más difícil, porque va a depender mucho de lo que se haga este año en la Caja Costarricense del Seguro Social. Marta Esquivel, digamos, por su formación académica y por, digamos, su madurez ya como mujer, ¿verdad? Es una mujer muy bien formada académicamente, ¿verdad? Es juez quinta, es decir, tiene el rango más alto en el Poder Judicial, trabajó en la Sala Constitucional, empezó como ministra de Trabajo. Ahí pues el Ministerio de Trabajo es mucho de trámite, de ejecución, se desempeñó muy bien,
Pero en eso vino el problema de la Caja Costarricense del Seguro Social, la destitución del presidente ejecutivo, y entonces Rodrigo le da la oportunidad a ella. Y ahí sí que ha tenido que plantarse, ¿verdad? Y ha tenido que amarrarse, como dicen, los zapatos, porque ha sido muy, muy difícil, digamos, la tarea, sobre todo de la seguridad social costarricense. Y ahí el gran problema es que hay que verlo también con visión histórica. Venimos saliendo, digamos, de una pandemia de la cual hoy día sabemos más que lo que sabíamos en el momento en que estábamos viviendo esa pandemia, ¿verdad? La economía del país, que es una economía pequeña, se cae, Costa Rica se derrumba, el desempleo crece agigantadamente, y hay un empobrecimiento general del país. Así le toca gobernar, digamos, al presidente Rodrigo Chávez, tratar de levantar la economía, ¿verdad? Y bueno, y la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que enfrentar la epidemia, ¿verdad? La pandemia la tiene que enfrentar, los fines de la pandemia los tiene que enfrentar y todavía eso no cesa, ¿verdad? Con los proyectos, digamos, de construcción de hospitales, Hospital de Limón, Hospital de Punta Arenas, digamos los que están en marcha. Luego otros que son proyectos, el Hospital de Cartago, ¿verdad? El Max Peralta evidentemente es un hospital muy pequeño para la ciudad de Cartago. Ahí todos tenemos conciencia de que hay que construir un hospital, que los cartagos se merecen un buen hospital. Que el tema del lote, digamos la lotificación ahí donde se quería construir, pues no reúne las condiciones. Yo creo que efectivamente desde el punto de vista, digamos, de los estudios de la tierra que se pueden hacer ahí, tendría serias dificultades que son solventables, pero que elevarían mucho el costo en una zona, digamos, donde hay disponibilidad de tierras y podría, digamos, bajarse, digamos, esa inversión, digamos. Pero bueno, digamos, creo que Liberación Nacional ha aprovechado eso para hacer, digamos, encender el fuego de la hoguera. Entonces, viendo, ¿verdad?, todo ese equipo de gente. Ahora que ya vimos las mujeres, vimos los hombres, yo ahí diría, bueno, sí, Tovar me parece prominente, me parece que el ministro de Economía ha sido un excelente ministro de Economía, el ministro de Hacienda ha sido un excelente ministro, ha logrado sacar las finanzas públicas muy bien, los estándares internacionales de Costa Rica en la OCDE son muy buenos, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, uno podría más bien tomar un parámetro. ¿Quiénes son llamados a la Asamblea Legislativa? En general son llamados a la Asamblea Legislativa los ministros que van destacando, ¿verdad? Si usted no destaca a la oposición, no le atrae llevarlo para interrogarlo, ¿verdad? Ese ha sido el método de Liberación Nacional, usar la Asamblea Legislativa, digamos, para golpear, digamos, a los ministros, para hacer, digamos, las críticas ácidas, digamos, que suelen hacer, ¿verdad? Entonces, digamos, lo importante, ok, ahora sí, para ir cerrando todo esto, ¿qué nos indica esto? Que al final, digamos, en Costa Rica hay una generación muy buena de profesionales que no fueron aprovechados, digamos, por los partidos políticos. Liberación Nacional llega a su tercera, digamos, derrota y va por su cuarta, digamos, sin capacidad de poder, digamos, cooptar jóvenes, digamos, prominentes. No sabemos si en el extranjero haya gente que se esté formando, que tenga ese nivel, no lo sabemos, pero creo que a Liberación Nacional no le interesa mucho eso. Lo vemos en estos últimos diputados, ¿verdad? Los últimos diputados, unos eran repitentes, lo hacían por segunda vez y además ya lo habían hecho mal en la primera vez, ¿verdad?
Igual pasa con el Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana se ha desmembrado como en 5 partidos distintos, ¿verdad? De manera que la fuerza que tuvo, digamos, en los años 90, ¿verdad? Y bueno, después de ahí ha venido de pique, y podríamos decir que los viejos partidos tradicionales se han venido de pique.